Hoy me gustaría que nos acercáramos a los últimos dos versículos del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Los dos últimos versículos que son quizás posiblemente y seguramente los versículos más conocidos de Segunda de Timoteo. Son los que más se han predicado y son los versículos que quizás más podemos conocer. Seguro que si alguna vez os preguntaban qué texto conocéis de Segunda de Timoteo, citaréis este, el versículo 16 especialmente. Y además es un texto en el que hay una de las doctrinas fundamentales de la fe que tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. Así que vamos de nuevo a acercarnos a la palabra. Y hay una pregunta que me gustaría hacer. ¿La Biblia es suficiente para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere? ¿Es suficiente con la verdad que tenemos aquí? ¿Necesitamos de otras filosofías, de otras ideas, de otros idearios para poder vivir la vida cristiana? Porque es que con la verdad que encontramos en la palabra no podemos vivir una vida de gozo, de paz, de descanso. ¿La palabra de Dios es suficiente? Bueno, eso es lo que intenta responder especialmente este texto. Que la verdad que tenemos, la Biblia, todo lo que Dios nos ha dejado, lo que Él ha decidido dejarnos, es precisamente lo que necesitamos conocer y lo que necesitamos vivir y experimentar para vivir esa vida que Dios tiene preparada en nosotros, que es evidentemente una vida de paz, en medio de las tormentas de la vida. La paz no es cuando todo está bien, sino incluso en medio del valle de sombra de muerte. Dios está ahí y nos da descanso y trae paz a nuestras vidas. Y nos ayuda a experimentar incluso una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otros quizás no lo entenderán, pero aquellos que confiamos en Él sí. Y es Él el que puede producir gozo, es el que trae descanso a nuestras almas, es el que nos libera de los temores, el que nos ayuda a no ser dominados por las circunstancias que nos rodean. La mayoría de la gente hoy en día vive dominados por sus propias circunstancias. El creyente es aquel que tiene donde agarrarse para encontrar fortaleza, apoyo, sostén, seguridad en medio de los momentos complicados de la vida. Cuando nos acercamos a este texto, lo que va a invitarnos es a seguir confiando cada vez más en la palabra, a creerla de todo corazón, a no permitir que haya cosas en nuestros corazones que no den lugar y no den cabida a lo que Dios dice en su palabra. Me gustaría que pudiéramos antes orar y permitirme que haga una oración. Que el Señor me ayude y me dé su gracia. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Señor, hay muchos secretos de filósofos y idearios, Señor, que proponen sus ideas, pero no son eficaces, como tu palabra. Todo lo que tú dices en tu palabra es eficaz. Toda tu verdad, desde el principio hasta el final, es auténticamente viva, necesaria para nuestras almas y útil para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir amándola, a seguir deseándola, a seguir conociéndote a través de ella. Ayúdanos a vivirla, Señor, que no solo sean ideas, sino que sea vida que nosotros podemos experimentar y que otros ven en nuestras propias vidas, Señor. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu palabra. Úsame en esta mañana, Señor. Guarda mi boca. Pon en mi boca palabras tuyas. Quita cualquier palabra que no sea tuya, Señor. Guíame por tu Espíritu. Y, Señor, sigue tú tratando con el corazón de cada uno de nosotros para que todo esto que estamos leyendo, estudiando, meditando de tu palabra no solo sean ideas, sino se hagan carne, se hagan realidad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos un corazón dispuesto, sensible, dócil para escuchar tu voz y seguirte, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, pues vamos a leer este texto, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la palabra del Señor. En este primer versículo, sobre todo en la primera parte, el énfasis que nos va a tratar de expresar la palabra es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene su origen ¿en quién? En Dios. Él es la fuente y origen de la palabra de Dios. Él es el que ha ideado la palabra de Dios, Él es el que ha enseñado la Escritura, Él es el que ha guiado, y es lo que vamos a ir viendo, a todos esos autores humanos, que cada uno con su propia personalidad escribieron, pero siendo guiados por completo por el Espíritu de Dios, para que pudieran expresar la verdad que Dios quería que expresaran. Y esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia. La Biblia no es un libro de hombres, solo. Hay una parte que evidentemente cada uno expresa esa personalidad, ese carácter literario, personal de cada autor, pero todo eso supervisado, guiado estrictamente por el Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere tratar de enseñarnos también este versículo y esta primera parte del versículo 16. En el versículo 16 dice que toda la Escritura, lo primero que está haciendo referencia es, evidentemente en aquel tiempo no estaba todavía redactado el canon, no se había confeccionado, no se había llegado al acuerdo dentro del cristianismo de lo que significaba el canon del Nuevo Testamento. Sí, por el judaísmo se había reconocido lo que era el canon del Antiguo Testamento, que es lo que nosotros tenemos también. Los judíos reconocían los 39 libros del Antiguo Testamento, eso es lo que nosotros también tenemos en nuestras Biblias, pero el canon del Nuevo Testamento todavía no se había llegado a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba todavía en ese proceso. ¿Vale? Entonces, Pablo, evidentemente, cuando está haciendo referencia, especialmente está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque es también lo que había recibido Timoteo por parte de ¿quiénes? ¿Os acordáis? De su madre y de su abuela, de Eunice y de Eloida, ¿vale? Él había sido instruido en las Escrituras. Eso que había recibido era evidentemente el Antiguo Testamento, era lo que tenían. Ahora, no podemos simplemente quedarnos con eso, sino que tenemos que entender que a la vez que en el Antiguo Testamento era lo que Pablo estaba queriendo decir, también estaba evidentemente Dios teniendo en cuenta que ahí, en esa verdad que se está enseñando, iba a estar también incluido el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por varias razones. Si nos acercamos a Efesios 2:20, una de las cosas que va a hablar Pablo va a ser del fundamento apostólico. En el versículo 20 de Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está hablando ese fundamento apostólico y de los profetas. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, profetas, y al Nuevo, que son los apóstoles. Es la enseñanza de los apóstoles. Esa es la idea que está queriendo resaltar aquí. Es decir, el propio Pablo estaba reconociendo que ese fundamento, esa enseñanza que él estaba transmitiendo y el resto de los apóstoles, iba a ser, evidentemente, la enseñanza que Dios iba a autorizar y que iba a reconocer como suya. De hecho, Pablo en diferentes textos va a reconocer su enseñanza como palabra de Dios, como enseñanza que viene de Dios. Segunda de Tesalonicenses es un texto donde nos va a expresar esa idea y donde nos lo va a decir con estas palabras. Versículo 13 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. No, perdón, me equivocaba, es Laguna. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, ¿el qué? ¿Qué texto es? Perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, es que antes me he confundido, tenía apuntado a segundo y es primera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, perdón, estoy yo bueno. Primera de Tesalonicenses... Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué?
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿que oísteis? ¿De quién? De nosotros, de Pablo y Timoteo y el equipo misionero que él tenía. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra ¿de qué? De hombres. No eran meras filosofías, no eran meras ideas de hombres. Ellos eran conscientes y la recibieron como palabra de Dios. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él era consciente de eso y él sabía, evidentemente, que eso al final iba a convertirse también y a reconocerse como palabra de Dios. Y no sé hasta qué punto, pues evidentemente él entendería que todas las demás cartas escritas por los apóstoles también pues se aglutinarían un día en el Nuevo Testamento. Pero Pablo tiene claro que lo que él está enseñando es la palabra de Dios. Es la verdad encomendada por Dios, delegada por Dios para que él enseñara a aquellos que evidentemente necesitaban y querían escuchar su palabra. Pedro, de igual modo, va a hacer referencia a la enseñanza de Pablo. Y en 2 de Tesalonicenses, perdón, tú y yo con 2 de Tesalonicenses que no voy a, me parece a mí que hay... 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice, bueno, voy a leer desde el 15 porque hace mención, versículo 15, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo no es precisamente a veces fácil, pero lo reconoce. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Evidentemente había personas que no querían escuchar eso y utilizaban la escritura en lugar de aprender de ella. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Está considerando las epístolas de Pablo como ¿qué? Como escritura, como las escrituras, como parte de las escrituras, como parte de la palabra de Dios. O sea, le estaba dando la autoridad de palabra de Dios a las enseñanzas, a las epístolas que Pablo evidentemente había escrito y que estaban distribuyéndose por las diferentes iglesias del mundo cristiano o del mundo en aquel tiempo. Entonces, nos encontramos con eso. De hecho, también el Señor Jesús, en Juan 16, Él enseñó a sus discípulos que ¿qué iba a ocurrir con el Espíritu Santo? Que les iba a recordar la enseñanza que ellos habían recibido de parte del propio Jesús, ¿vale? Entonces, vemos como el Espíritu Santo, evidentemente, ha ido guiando y ha ido dirigiendo para que precisamente la palabra de Dios se pudiera comunicar y de manera fiel por parte de sus siervos, en este caso los apóstoles también. No, esa es la primera verdad que encontramos. Y seguimos con la siguiente, con el principio, con una doctrina muy, muy importante, que es la que viene a continuación en la misma frase que estamos leyendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso de que es inspirada por Dios? Bueno, no está queriendo hacer referencia a la inspiración que, por ejemplo, tiene el artista, ¿vale? El artista puede de algún modo recibir un estímulo para poder hacer una obra, para crear algo nuevo. Bueno, eso no es la idea, no es tanto ese tipo de inspiración. La idea, literalmente, tiene que ver con el aliento de Dios, que sale de Dios para poder dar vida a aquel que lo recibe. Es un poco la idea de lo que hay detrás de esta palabra, de este término. Es como que la palabra, toda la Escritura es exhalada por Dios. Es de origen divino. El origen, la fuente de la palabra de Dios es Dios mismo. Él es el creador, Él es el que va a dar vida a esa verdad. Y es precisamente lo que está tratando de resaltar con este término en el idioma original. Y Dios ha utilizado, desde luego, autores o instrumentos humanos, porque son a través de ellos que va a escribirse, pero quien es la fuente, quien está supervisando, quien está dirigiendo, quien realmente está guiando en esta situación es Dios mismo. Y eso es lo que
encontramos también en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20-21, dice: pero entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y evidentemente tiene que ver con la enseñanza en general, es de interpretación privada, ¿vale? No es algo que cada uno ha creado. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la dinámica que ha ocurrido en el Antiguo Testamento y ocurre en el Nuevo también. Es Dios el que va dirigiendo, va guiando a los autores del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento para poder escribir, redactar, dejar por escrito la verdad, las ideas que Dios quiere. Pero no solo las ideas, incluso las palabras. Una de las cosas que vamos a encontrar en la palabra es que precisamente el Señor va dirigiendo a aquellos autores para que escriban, incluso, como dice Primera de Corintios capítulo 2, siendo guiados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13 dice, y voy a leer desde el 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, palabras que enseña el Espíritu. Y habla de la dirección del Espíritu Santo con relación a esos autores bíblicos que luego redactaron toda la Biblia y que nos dejaron incluso la supervisión, la influencia del Espíritu Santo, incluso al dirigir a los autores, no solo en las ideas, sino incluso en las palabras. Es lo que trata de resaltar el texto. Y esa es básicamente la idea que podemos encontrar en la doctrina de la inspiración. Dios es el que ha ido guiando y el que ha ido dirigiendo para que estos hombres de Dios pudieran dejar por escrito la verdad que nuestras vidas necesitan, que Dios quería, la estricta y perfecta verdad que Dios quería dejarnos, y que evidentemente, por lo tanto, podemos llegar a decir que la palabra que tenemos es infalible, es inerrante, es una de las doctrinas básicas del cristianismo bíblico, evidentemente. Y eso es lo que creemos. Creemos que Dios ha ido guiando a los autores y que en las Escrituras tenemos la plena verdad que necesitan nuestras almas, y que no hay error en las Escrituras, no hay error, ni siquiera en cuestiones históricas o geográficas o sociales o culturales. Incluso ahí, evidentemente, se ha ido demostrando vez tras vez, acusando a la Biblia de que no eran ciertas cosas, o ciertas cuestiones culturales, o ciertas cuestiones históricas, o ciertas cuestiones geográficas, y poco a poco, a medida que se ha ido descubriendo a través de la arqueología, se han ido demostrando muchísimas cosas que se habían dicho que no eran ciertas y se han demostrado que son ciertas. Entonces, lo que tenemos en las Escrituras, evidentemente, es una verdad fiel a la que nosotros tenemos que agarrarnos, y a la que evidentemente podemos fiarnos con todo el corazón. Eso es lo que también dice Filipenses, y luego veremos ese versículo, y que nos sigue animando a descansar. Entonces, encontramos un texto inspirado por Dios, fiel a la verdad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con eso? El hecho de que sea palabra de Dios, que sea realmente un texto fiel, que sea lo que realmente Dios quiere, ¿de qué manera nos afecta a nosotros? ¿Qué implica esto para nuestras vidas? Autoridad. Porque las Escrituras, si son inspiradas como entendemos y creemos que son inspiradas, estamos diciendo que es Dios quien nos está hablando por la Biblia. Es Dios hablándonos. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que se acercan a la Escritura? Creerla, recibirla y someterse a su autoridad. Porque en la medida que nos sometemos a la palabra, ¿nos estamos sometiendo a quién? ¿Al pastor? ¿Al consejo de la Iglesia?
No, a Dios. Cuando decimos obedecer la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Porque es su palabra. Él dice que no vuelve a Él vacía, que Él cumple el propósito por el cual la envió, dice Isaías 55, creo que era. Entonces, lo que encontramos aquí es un texto que Dios nos ha dejado para que realmente nos guíe a vivir de una manera distinta, nueva, diferente. Somos nueva criatura. De esa manera es a la que Dios nos llama a vivir. Para eso, evidentemente, lo que tenemos que aprender es a someternos y a decir, como decía Samuel. ¿Os acordáis que decía Samuel cuando estaba escuchando la voz de Dios? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Que el Señor nos ayude a tener esa actitud, hermanos. A poder decir, Señor, habla, Señor. Dime, ¿qué es lo que quieres para mi vida? La mejor actitud que podemos tener es un corazón dócil a lo que Dios dice. No siempre lo vamos a entender todo, es cierto. No siempre va a ser fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí es lo mejor y es la verdad y es lo que Dios quiere. Y cuando Dios dice algo, es lo mejor para nuestras vidas. El mejor consejo que podemos atender en nuestras propias vidas no es lo que la mayoría diga, es lo que Dios dice. Porque esa va a ser libertad para nuestras vidas, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Hay libertad en Él. La libertad viene de hacer caso, de tener en cuenta, de considerar lo que Dios dice, seguir ese camino, porque su enseñanza, su verdad, todo lo que Él nos dice, al final viene a traer libertad, nos libera. Luego veremos cómo. Luego veremos. Pero al final es lo que tiene. La tentación que tenemos, ¿sabéis cuál es? Lo que está hoy de moda, autonomía e independencia. Queremos ser autónomos. Yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que vivir. Yo no necesito a nadie, yo sé lo que tengo que hacer. De verdad. Yo necesito mucha ayuda. Porque cuando yo miro mi corazón me doy cuenta de que no siempre sé lo que quiero y lo que necesito. Y creo que eso es la realidad que pasa a todo ser humano. Necesitamos ayuda. Y necesitamos el consejo sabio, el consejo auténtico que trae bien a nuestras vidas y que ese es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia, o la verdad, no es a veces lo que pensamos, no. Bueno, la verdad es una cuestión de opiniones. No es una cuestión de opiniones. Bueno, es cuestión de una opinión, la de Dios, que es la que tenemos que tener en cuenta y considerar, y es la que tenemos que seguir. Esa es la que necesitamos escuchar. Y es lo que evidentemente tenemos que tener en cuenta. Hubo una vez un artículo que sacaron de Francisco I, me pareció bastante dramático, y más de quién era, de dónde venía, que el artículo hablaba sobre la autonomía de la conciencia individual. ¿Sabéis lo que significaba eso, no? Lo que estaba comunicando, que cada uno al final crea lo que es el sentido del bien y del mal. No es cierto. Nosotros no hemos sido llamados a crear el bien o el mal, a decir qué es lo que es bien o qué es lo que es mal. Nosotros hemos sido llamados a reconocer lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es someternos a lo que Dios dice. Dios dice una cosa, sigue por ahí. Síguelo. Porque eso trae vida, porque eso trae paz, eso trae descanso, eso trae fortaleza, trae gozo. La auténtica vida cristiana es tener en cuenta lo que Dios dice y seguirlo. Ese es el plan de Dios. Eso es lo mejor para nuestras vidas. Someternos a su voluntad. Es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Y me gustaría animarte a que consideraras que la Escritura tiene autoridad y que por lo tanto gobierna, y que tiene que gobernar nuestras vidas. Pero tiene que gobernarlas porque es Dios quien está gobernando por medio de ellas. Es Dios quien está indicándonos el camino, por dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir. Es Dios el que va mostrando lo que es mejor para cada uno de nosotros. Los creyentes, uno de los términos que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de los creyentes es discípulo. A final de cuentas, un discípulo, ¿qué es? Un sinónimo de discípulo. Seguidor, otro. Servidor. Sirviente.
Bueno, voy a utilizar otro también, que es quizá un poquito, lo digo por la idea que yo tengo. Aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Cada uno de nosotros estamos en esa realidad, en esa dinámica. Nuestras vidas tienen que tener claro que somos aprendices, que somos hombres y mujeres que estamos en un constante proceso de edificación, de construcción, y que por lo tanto estamos constantemente aprendiendo. No hemos llegado a la meta. Estamos en el camino hacia la meta. Y nuestras vidas tienen que reflejar eso. Y nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestras actitudes tienen que recordarnos que estamos en el proceso de formación y que tenemos que tener un corazón dócil, dispuesto para aprender, para escuchar lo que Dios dice y seguirle. Nuestras vidas necesitan precisamente de esa verdad y tenemos que seguir permitiendo que nuestro corazón sea un corazón dócil, tierno, para escuchar la voz de Dios. Dice Juan 10:27, mis ovejas, ¿qué es lo que hacen mis ovejas? Oyen mi voz. Tienen un sentido auditivo, no el físico, porque no está haciendo referencia al físico. ¿Está haciendo referencia a qué? Al corazón. Al corazón está haciendo referencia. Es una imagen del corazón humano. ¿Y qué es lo que dice? Que sus ovejas tienen un corazón dócil, dispuesto a escuchar la voz del Mesías, del Maestro, y quieren escucharlo para poder caminar en la dirección, porque son conscientes de la necesidad. La oveja es un animal que necesita la dirección, necesita la ayuda del pastor. Los creyentes somos así, los discípulos, los aprendices, somos eso. Hombres y mujeres que somos conscientes de que necesitamos y que queremos escuchar la voz del Maestro. Eso es precisamente lo que encontramos también en la actitud de muchos discípulos y creyentes. Y ¿sabéis qué hacía? ¿Os acordáis de lo que hacía Marta a los pies de Jesús? Perdón, María. Marta no, María. ¿Os acordáis de lo que hacía? En Lucas 10:39 dice: y tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. El contraste es evidente, es claro. Marta, afanada y turbada, preocupada con muchos quehaceres. María, sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de su Maestro. Esa imagen tiene mucho que decir a un creyente. Tiene mucho que decir para nuestras vidas. El propósito de Dios es que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar su voz. Su voz nos guía a vivir de una manera diferente. Y en la medida que nosotros vivamos de una manera distinta, seremos luz para las personas que están alrededor nuestra. Nuestras vidas serán diferentes. Si nuestras vidas no son distintas, si no escuchamos la voz del Maestro, si no dejamos que la voz del Maestro domine nuestro corazón, nuestras vidas no van a ser distintas. Los demás no van a ver a Dios en nosotros, porque al final de cuentas no es para que nos vean a nosotros y nos digan qué buena gente eres. No es eso. Al final es para que realmente nosotros tengamos oportunidad de decir: es Dios el que ha transformado mi vida y el que está haciendo en mi vida lo que yo soy incapaz de hacer. Al final es para eso. Seríamos como un espejo, ¿no? Que viene la luz aquí, proyecta y la enviamos para otro lado. No, la gloria es de Él. Pero nuestras vidas tienen que ser transformadas en la medida que escuchamos. Yo creo que esa es una de las verdades que tenemos que seguir viviendo y aplicando a nuestras vidas. Y me gustaría animarte en esta mañana, hermano, a que permitas que Dios siga tratando con tu corazón. El jueves, Joel nos compartió un precioso pensamiento y nos llamaba. ¿Alguien se acuerda qué nos llamaba, Joel? ¿Quién se acuerda? A guardar nuestro corazón. Utilizaba Jeremías y él nos llamaba precisamente a esa auténtica necesidad para nuestras vidas, porque nuestros corazones tan fácilmente se desvían, dejan de creer, dejan de mirar a Jesús, dejan de realmente descansar en Él y miran las circunstancias o miran cualquier otra cosa. Nos deslizamos tan fácilmente. Y por eso en la Escritura tenemos ese consejo repetidas veces. Y el Señor utilizaba una frase para decir lo mismo, pero con otra manera de expresarlo. En la parábola del sembrador, termina su parábola
no la interpretación de la parábola, sino la parábola en sí, los primeros versículos. Termina el versículo 9 con una cita. Son de esas citas que hay que meditar, que hay que profundizar y que hay que buscar entender para aplicar a nuestras vidas, porque es muy importante esto que dice Jesús en el versículo 9. Dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene el corazón dispuesto para recibir la verdad de Dios, recibe lo que Dios dice. Tiene que ver con eso, con un corazón dispuesto, con un corazón sediento, consciente de la necesidad, consciente de que mi necesidad no es dirigir yo mi propia vida a mi manera y a mi modo y vivir a mi manera, sino a la manera de Dios. Y evidentemente para eso necesitamos las Escrituras. Y las Escrituras han sido dejadas para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Y evidentemente para eso necesitamos pedirle al Señor que siga ayudándonos. Señor, ayúdame. Esa es una de mis oraciones personales. Señor, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Ayúdame a tener un corazón sensible a tu voz, dispuesto a aceptar tu palabra como lo que es verdad. Señor, líbrame de desechar lo que tú me enseñas, me dices. Líbrame de creer que yo sé lo que necesito, que no necesito que nadie me diga nada. Señor, líbrame. Creo que tiene que ser una de nuestras oraciones, hermanos. Me gustaría animarte a que consideres, medites en este texto. Medítalo en tu corazón. Dile al Señor que te hable, que trabaje esta verdad, este principio importante en ti, en tu propia vida, en tu experiencia. No dejes que leer la palabra sea simplemente una cuestión teórica. Leemos texto, letras, pero no dejamos que vayan haciendo mella en nuestro corazón. No, el fin es que haga mella en nuestro corazón, es que nos transforme, es que modifique nuestra manera de pensar, de sentir, de desear. Y el Señor sigue hablando de algo también muy hermoso, lo que viene a continuación. Si por un lado nos va a hablar que Dios es la fuente, es el origen de las Escrituras, nos va a decir también que la Biblia está plenamente capacitada, que es absolutamente suficiente para poder ayudarnos y llevarnos a vivir una vida de madurez y a vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es lo que va a decir a continuación, a partir del resto de los dos versículos, tanto el 16 como el 17. Y lo empieza diciendo, utilizando el siguiente verbo, ¿no? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. Es provechosa, es beneficiosa. O sea, cumple los propósitos para los que Dios la ha enviado. Es realmente la verdad que va a transformar nuestras vidas y que evidentemente va a cumplir el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es el instrumento de Dios que el Espíritu Santo usa para seguir guiándonos. Y ese provecho es lo que encontramos también en un versículo. Esa palabra, ese verbo útil, es traducido también por provechoso en el versículo de 1 Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice: porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Qué es la piedad? ¿Cómo? Esa sería otra, quizás en otros contextos, pero en este, la piedad tiene que ver, además ha sido eso sí, quizás un poquito una derivación, pero bueno, la idea del texto en el original tiene que ver con la búsqueda de Dios, es con la vida piadosa, es con la vida que considera a Dios y que evidentemente lo busca y que necesita esa relación, esa búsqueda de la comunión con el Señor, ¿vale? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no sirve, no dice que para poco. Pero dice que hay algo mejor que eso. Hay algo mejor. ¿Qué es? La búsqueda de Dios.
El dejar que Dios siga tratando con nuestras vidas, el acercarnos a Él, el aprender de Él, y evidentemente tiene que ver con la vida de oración, tiene que ver con la vida de comunión, con el pueblo de Dios, y tiene que ver indefectiblemente con el acercamiento a la palabra de Dios. Tiene que ver con eso. Es precisamente lo que está queriendo decir. Y dice que tiene, pero la piedad para todo aprovecha, para todo. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio físico está bien, lo necesitamos, tenemos que andar. A mí me gusta andar y necesito andar. Ya llegamos a cierta edad que hace falta hacer algo de ejercicio, ¿verdad? Pero la auténtica necesidad que tiene mi vida es de buscar a Dios. Es dejar que Él guíe mi vida. Él siga transformando. Y siga quitando lo que sobra y poniendo lo que falta. Y eso es precisamente lo que va a querer resaltar a continuación. La palabra es viva, es eficaz, tiene una utilidad tremenda, tiene unos propósitos increíbles. Y eso es lo que va a decir también Hebreos 4, en el verso 12, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Me encanta esa expresión. Es eficaz, tiene poder para cumplir lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Tú y yo no tenemos poder para cambiar muchas veces nuestros deseos que hay en el corazón. No tenemos capacidad para transformar nuestras actitudes en aquello que nos gustaría ser. No podemos, a veces lo hemos intentado. Ha habido tanta disciplina en las filosofías del nuevo hombre, han intentado eso. Y lo único que han demostrado es que el hombre por sí mismo es incapaz, es fracaso. El hombre no puede transformarse por sí mismo. No puede. Las Escrituras nos dicen que Dios tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Dios tiene el poder para hacer de ti y de mí un hombre nuevo. Es lo que encontramos en la Escritura. La palabra nos recuerda eso. Nos recuerda que hemos sido hechos, 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas, nueva vida. Hay un nuevo hombre. Hay una nueva realidad que evidentemente es por fruto del poder de Dios. Y dice, viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tremenda la palabra. La palabra llega a examinar lo más profundo de nuestro corazón. Nos lleva a descubrir lo que somos y cómo somos. Nosotros a veces nos quedamos en la superficie y nos miramos a nosotros mismos de esa manera, de manera superficial. Pero la palabra llega más al fondo. Descubre deseos que están ahí que quizás yo no me doy cuenta. Descubre quizás intenciones que hay en mi corazón que no me doy cuenta. Ambiciones que hay en mi corazón y no me doy cuenta y están ahí. Y quizás no son voluntad de Dios. Esa es la función de la palabra. A veces incluso creo que le tenemos miedo de acercarnos a la palabra porque no queremos que escarbe demasiado. Pero es que la palabra escarba. Si le dejas, va a escarbar. Y nos va a seguir descubriendo qué es lo que Él sí quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Pero sabes que nuestro bien está en que Dios escarbe. ¿Sabes? Porque en la medida que somos transformados, yo crezco en gozo, en paz, en descanso, en fortaleza. Pero es que no solo yo, es que los que están a mi alrededor van a disfrutar eso. Y esa es nuestra necesidad, por eso es la necesidad que tenemos de la palabra, de seguir insistiendo en que la palabra de Dios siga guiándonos y siga hablándonos y siga tocando y siga escarbando en nuestros corazones. No para destruirnos, otros nos destruirán con sus palabras, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios va a bendecirnos y va a hacer lo que nadie más puede hacer. Dios quiere seguir usando su palabra para guiarnos a vivir como Él quiere. Y el versículo nos va a decir cómo es útil, de qué manera
y va a utilizar 4 verbos, 4 ideas aquí a partir del versículo 16. Dice, y es útil, dice, para enseñar. Tiene que ver con transmitir verdad básica que evidentemente necesitamos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Nos habla de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos habla de nosotros mismos, de cuál es la realidad, cuál es la verdad de este universo, cuál es el destino, qué nos espera. O sea, tantas verdades que encontramos en la Escritura, nos enseña. La palabra de Dios es una maestra para nuestras vidas, absolutamente. Pero sigue además en ese proceso de utilidad. No solo la palabra nos enseña, dice que también nos redarguye. ¿Qué significa eso de redarguir? ¿Qué es? Bueno, lo que hace es ayudarnos a descubrir lo torcido en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tiene ese fin. La palabra de Dios nos va en algunos momentos a amonestar y nos va a reprender, pero con el fin de sanar nuestras vidas, porque hay áreas en nuestros corazones y en nuestras vidas que se enferman, ¿o no? ¿No hay áreas en nuestras vidas que están enfermas? Sí lo están. Todos. Si alguien dice que está sin pecado, bueno, se engaña a sí mismo, no engaña a nadie más, ¿no? O sea, la realidad es que hay una necesidad en nuestras vidas. Eso es a lo que viene el Señor a sanar. Por eso el Señor es médico. Y que viene a sanar a los que quieren ser sanados, a los enfermos, a los que están curados. Bueno, oye, si tú estás sano, allá tú. Pero el Señor viene a sanar a los que están enfermos, reconocen su realidad, reconocen su necesidad y dicen, sí, es verdad, yo necesito ayuda. Y el Señor viene a sanar. Y nos sana mostrándonos lo que está enfermo. Y nos dice, no, esto no es lo que yo quiero para tu vida. Eso no es. A veces puede ser el odio en nuestro corazón. A veces nuestro corazón se llena de egoísmo. Quizás nuestro corazón se llena de miedo. Y el Señor viene a decirnos, no, eso no es lo que yo quiero para ti. Eso no es. Y eso es lo que la palabra hace. Y de hecho encontramos el propio texto que hemos estado leyendo de Hebreos 4:12, ¿no? Es esa palabra que llega hasta el fondo de nuestro corazón. Pero la palabra sigue también y dice, nos corrige. Cuando habla de que corrige, la idea es que nos muestra qué es lo correcto, qué es lo sabio. Por un lado, redarguye, nos muestra lo que está mal, y corregir es la idea de mostrarnos qué es lo que está bien, y es hacia ahí donde tenemos que apuntar. Esa es la idea. Por eso dice que la palabra corrige. Enderézalo lo torcido. Y tiene que ver con esa idea. El Señor busca ayudarnos a poder restaurar lo que está dañado en nuestras vidas. Y nos muestra, mira, esto es lo correcto, esto es lo sabio, esto es lo que yo quiero para tu vida, esto es lo que yo busco, esto es lo que va a traer gozo, felicidad a tu vida. El bien está en esto. Por eso hace precisamente ese corregir. Y el corregir y el redarguir, el corregir, a veces nos cuesta recibirlo, pero es necesario. Y la palabra quiere hacerlo. Pero recuerda que quien lo está haciendo es Dios, a través de su palabra. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque te ama. Si no te amara, te dejaría. Mira, un padre que no ama a su hijo y ve que su hijo está viviendo de manera errada, equivocada, y que se está metiendo donde no debe, el padre que no ama a su hijo le va a decir, vale, déjame tranquilo porque yo no quiero complicarme la vida. Ese padre no ama a su hijo. Si lo ama, va a intentar decirle, ten cuidado con esto, por ahí no, es por aquí. Va a instruir a su hijo, eso es lo que hace Dios con nosotros. Y usa la palabra para ello. Y nos muestra. Y nos instruye, como dice al final del versículo, para instruir en justicia. Es decir, nos va, por medio de la palabra, va entrenándonos, va ayudándonos a producir ese fruto y a producir ese carácter nuevo que es el que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Es ese entrenamiento, es ese acompañamiento para poder realmente ser transformados, llenos del Espíritu Santo. Y es Dios quien está a nuestro lado. Y ahí es donde el Señor quiere seguir obrando para producir en nuestras vidas ese carácter, esos hombres y mujeres que agradan
que agradan a Dios, que son olor grato para Dios. Así que me gustaría animarte, o como estábamos diciendo antes, sigue acercándote a la palabra, hermano. Sigue acercándote a buscar y a entender que la palabra de Dios es fundamental, es imprescindible para nuestras vidas. No podemos vivir una vida sin la palabra de Dios. Si no la tuviéramos, tendríamos un problema muy serio. Pero Dios lo organizó, lo preparó todo para que tuviéramos la palabra y tuviéramos la guía suya para realmente caminar, y ese acompañamiento suyo por parte de su palabra y evidentemente del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la acción del Espíritu Santo también, desde luego. Y es precisamente para poder traer bien a nuestras vidas. Necesitamos tener ese corazón, como antes decía, hermanos. Satanás te va a soplar al oído: yo estoy bien como estoy, yo no necesito más. Quien te sopla eso no es Dios. Quien te va a decir eso no es Dios. Quien va a conformarte tal cual estás y dejarte tal cual estás no es Dios. Dios busca más de ti y de mí. Dios quiere transformarnos y tiene un proceso por delante. Y todos los años que Dios permita que estemos en este mundo no va a completar eso hasta que no estemos en su presencia y seamos transformados. Esa es nuestra realidad. Pero nuestra bendita realidad, porque tenemos la esperanza de que Dios está a nuestro lado, que tiene el poder para transformarnos, para bendecir nuestras vidas, hacernos hombres y mujeres llenos de su espíritu y hacernos sal y luz en medio de este mundo, por su poder, para nuestro gozo. Así que anímate a seguir acercándote a las Escrituras, dejando que Dios sea el que hable a tu corazón. Y cuando te acerques a la palabra, pregúntate: Señor, ¿qué tengo que aprender de lo que tú me estás diciendo? No lo leas y digas: ya está, ya he completado yo mi porción de la palabra, mi capítulo, lo que sea, ya está, adiós, muy buenas. No, párate, medita en la palabra, pregunta a la palabra, pregúntale a Dios: Señor, ¿y yo qué tengo que cambiar de mi vida? Con lo que tú me estás diciendo, en lo que estoy leyendo, ¿de qué manera tiene que afectar eso a mi vida? ¿De qué manera me sirve? ¿O es simplemente leer por leer? No, leer por leer, bueno, no. Lo repiten, ¿no? Y repiten por repetir. No somos loros. Somos seres humanos. Que Dios nos ha dado una capacidad para evidentemente entender y aplicar a nuestras vidas. Y cuanto más su palabra. Cuanto más su palabra. ¿Y qué es lo que Dios busca? Versículo, ya voy a seguir adelante, el versículo 17. Dice: todo eso que el Señor está mostrando como la utilidad de las Escrituras, toda esa función que cumple las Escrituras en nuestras vidas, es para, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, para poder realmente llevarnos a ser hombres y mujeres maduros. Si vamos a Hebreos, capítulo 5, también habla precisamente de esa idea, ¿no? El texto del versículo 11 al 14 lo que hace referencia es precisamente de la madurez y la inmadurez, la compara. La madurez es resultado de poder realmente acercarse a la palabra, y es la capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Esa es una de las características de la madurez. La inmadurez no se da cuenta. Se traga todo, lo que haga falta, porque no distingue. Pero la madurez sí. La madurez dice: no, esto no me conviene, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Esto sí, esto es lo que yo voy a buscar, y lo que voy a enseñar, y lo que voy a compartir, lo que voy a transmitir. Eso es lo que significa, y eso es lo que evidentemente también el texto nos está llamando: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice: enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra, eso es lo que el Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas. Al final lo que quiere llevarnos es a un progreso, a un crecimiento en la vida cristiana, hacia la madurez. Quiere llevarnos a vivir realmente el carácter de Cristo. Quiere obrar en nuestras vidas de manera que podamos parecernos cada vez más al modelo perfecto, Jesús. Ese es el fin.
¿Pensáis que la vida estancada de un creyente refleja el plan de Dios? Es cierto que hay etapas en nuestras vidas que podemos pasar por ahí, hay desiertos, es cierto. Pero el desierto no puede ser la norma en la vida de un creyente. Es la excepción. Tiene que ser la excepción. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Progreso, crecimiento, avance. Y que evidentemente, como leíamos en la parábola del sembrador, ¿no? La semilla auténtica, la que daba fruto, unos daban a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Había diferente crecimiento, pero todas se caracterizaban porque había crecimiento, desarrollo, avance, progreso hacia el plan de Dios. Y eso es también lo que nosotros necesitamos. Las Escrituras son absolutamente suficientes para nuestras vidas, para llevarnos a vivir la vida que Dios quiere. No necesitamos otras filosofías para poder tener gozo. No necesitamos otras filosofías para poder tener paz. No necesitamos otras filosofías para poder encontrar fortaleza para vivir las realidades que tenemos que vivir. No es cierto. La verdad que necesitamos es la palabra de Dios. Lo que tenemos que aprender y pedirle al Señor que nos ayude es a creerla. Es a creer. Y creo que esa es una de las necesidades que seguimos y me gustaría seguir animándote en esta mañana. Comprueba el poder de la palabra en tu vida para ayudarte en medio de tus debilidades. A veces podemos vernos con situaciones difíciles en las que alguien nos ha hecho daño y pensamos no puedo perdonar. Y a veces hay personas que se tiran años y años con corazones llenos de resentimiento, con odio hacia alguien y no experimentan el poder de Dios. El poder de Dios viene a cambiar eso. Filosofías de este mundo no van a ayudarte. Te podrán explicar muchas técnicas para hacer y deshacer. Pero lo que cambia el corazón, lo que transforma los anhelos, los deseos, los sentimientos de nuestro corazón, es el poder de Dios por su palabra. Y eso es lo que encontramos. ¿Os acordáis que le dice Jesús a Pedro cuando le dice que cuántas veces tiene que perdonar a alguien? ¿Quién se acuerda lo que le dice? Uno así con voz alta y fuerte que se escuche bien. 70 veces 7. Es decir, que tenía que perdonar ¿cuántas veces? Siempre. No había límite. O sea, esa era la actitud que tenía que desarrollar en el corazón y que tener clara. Perdón es parte de lo que nosotros tenemos que dar, porque lo hemos recibido. Dad de gracia lo que habéis recibido. Ese es el llamado cristiano. Cuando nos han hecho daño, nos duele, nos cuesta, es cierto. Pero al acercarnos a la palabra, descubrir lo que Dios dice, escuchar la voz de Dios, cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la palabra en voz alta y escucharás la voz de Dios, diciéndote. Y diciéndote, por ejemplo, esto, que dice el versículo 13, de Colosenses 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros, dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El llamado que tenemos en la vida cristiana es a perdonar. Es esa disposición a ofrecer perdón a aquellos que nos hacen daño, que nos hieren, a aquellos que nos atacan, que hablan mal de nosotros. Es perdonar. Y al final, ¿sabéis qué es el perdón? Una expresión de amor. Alguien que está dispuesto a no dejarse llevar por los sentimientos que quizás haya podido haber o los pensamientos, sino que está dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús en la cruz? Ofrecernos perdón. ¿A los que lo merecían? No, a los que no merecíamos. Esa es la actitud y eso es lo que el Señor está buscando.
que vivamos por el poder de Dios, con la ayuda de la palabra. Nosotros podemos aprender y desechar sentimientos en nuestros corazones que estén estorbando nuestra vida de fe y que estén impidiéndonos experimentar a Dios. Por el poder de Dios. La palabra nos recuerda, no estamos condenados a odiar. No estamos condenados a mantener nuestro odio. Eso lo dice Satanás. Satanás sí dice que estamos condenados. Es que yo no puedo perdonar. Dios dice, tú puedes perdonar por el poder del Espíritu. Tú puedes hacerlo. Y hay muchas situaciones en nuestras vidas en las que evidentemente son complejas. ¿Cuál es nuestra gran necesidad? Mira a Cristo. Creo que esa es nuestra gran necesidad. Mirar a Cristo significa mirar a la palabra. Al mirar a la palabra, miramos a Cristo. Y esa es la vida, la tenemos que vivir de esa manera. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Él. Al acercarnos a la palabra estamos mirando a Jesús y estamos dándonos cuenta de su ejemplo, estamos dándonos cuenta de lo que Él quiere para nuestras vidas y estamos recibiendo la fortaleza, la guía, la enseñanza, la convicción de qué y cuál es la manera de vivir según Dios. A veces podemos estar sufriendo el tema del perdón, otras veces quizás la falta de paz en nuestras vidas. La falta de paz es una de las realidades que también el Señor ha venido a transformar. No necesitamos filosofías para vivir en paz. No necesitamos humanismo para poder vivir en paz. Necesitamos que la palabra de Dios tome control de nuestros corazones. Que Dios, por su palabra y por su Espíritu, hagan carne su palabra en nuestras vidas. El Señor nos llama. Cuando leemos textos en Filipenses 4:7 y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Eso es real? ¿Es cierto? ¿O no es cierto? Isaías 26, 3 dice, tú guardarás, ¿cómo? Bueno, esto será sí o sí o no, mejor dicho, ¿no? O es sí o sí. Es sí o sí. Es sí o sí. ¿El problema está en la palabra o está en mí? Si no lo vivo. Hay cosas que yo tengo que aprender. Si yo no experimento esto, es algo que falla en mi vida. Hay algo que yo necesito aprender. Algo que necesito aplicar a mi vida. Hay algo que falla en mí. Y todos estamos ahí. A unos una situación nos será compleja sobrellevar. A otros será otras situaciones. Pero todos luchamos, con una cosa u otra. Todos estamos necesitados de seguir aprendiendo. Y estoy queriendo aplicar esas situaciones porque la palabra de Dios es suficiente para poder vivir la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado. Es suficiente, está completamente capacitada para ayudarnos. La fe consiste en eso, en aceptarlo y en caminar por esa dirección. ¿Qué es lo que les dice? ¿Os acordáis cuando los discípulos están en Mateo, en la barca con Jesús? Jesús está durmiendo, empieza una tormenta terrible. ¿Qué es lo que les achaca Jesús a los discípulos? ¿Qué les faltaba? Fe. Sus corazones se llenaron de miedo, de angustia, porque les faltó fe. Les faltó mirar a Dios. Les faltó confiar en Él.
Les faltó descansar en Él. La palabra de Dios es real. Yo no puedo decirte que no lo es, porque me engañaría y te engañaría a ti. Y sería mentira. Es real. Que nos cueste aplicarla es otra cosa. Vamos a buscar la manera de poder aplicarla. Pero la palabra es fiel, es verdadera, es eficaz, es suficiente para ayudarnos a vivir de la manera que Dios quiere en medio de este mundo, por muchas dificultades que haya. ¿Cómo es posible que no, sino que Esteban, ¿os acordáis de Esteban, verdad? En los últimos momentos de su vida, él ha predicado cómo el Mesías se ha manifestado en Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre con aquellos judíos que están a su alrededor? Se encienden en ira, se encienden en rabia contra Esteban por lo que está diciendo. ¿Y qué hacen? Lo apedrean. ¿Y qué hace Esteban? ¿Qué dice Esteban? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Eso es real o es un cuento o es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Lo creemos? ¿Eso es posible? ¿Dios puede obrar así en tu vida? ¿Lo crees? Si lo crees, busca que Dios te ayude a vivir eso. Espero que lo creas. Espero que no sea simplemente una teoría bonita. No espero que sea una novela. Espero que no sea una novela para ti, sino que sea cierto. Que tú estés seguro, que haya convicción en tu corazón de que eso, lo que Dios dice, es cierto. Y lo puedo vivir. Tendré luchas, es cierto, pero con el poder de Dios puedo avanzar, crecer. Quizás no voy a ser perfecto, es cierto. No lo vamos a hacer en el sentido sin pecado, porque no es la idea que encontramos en este texto. Pero sí avanzar y madurar. Y llegar a experimentar el poder de Dios en medio de las debilidades que vivimos. Dios quiere ayudarnos a vivir de esa manera. Y nos ha dejado su palabra. Su palabra es absolutamente cierta. No es un cuento, hermano, hermana. Es real. Es real. Yo lo creo. Y yo he visto el poder de Dios en mi vida. Y voy a seguir viéndolo, el poder de Dios en mi vida. ¿Y tú? Me gustaría terminar con un versículo. Asidos de la palabra de vida. Palabra de vida. De vida. No es muerte, de vida. Asidos, agarrados a ella. Para que Él siga produciendo la vida en nosotros, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Que Dios busca. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano, agárrate de la palabra de vida. Y dale la gloria al que vive por siempre. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Gracias que es real, es cierta, absolutamente cierta. Todo lo que tú dices, Señor, es real. No hay nada de lo que tú digas que no se cumpla, ni deje de cumplirse, Señor. Porque gracias, que todo se va a cumplir, hasta la J y la tilde, Señor, más pequeña va a cumplirse. Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, a ni a quitar ni a poner en tu palabra, sino a mantenerla firme, fiel, y a poder creerla con todo nuestro corazón. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor, en aquello que no creemos. Ayúdanos, Señor. Danos fe, ayúdanos a crecer en fe para poder realmente confiar en ti, confiar en tu palabra, vivirla y poder compartirla a otros, Señor, que la necesitan también. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias porque no estamos solos para vivir la vida. Te tenemos a ti, Espíritu Santo, y te tenemos a tu palabra. Señor, gracias por esos recursos increíbles para nuestras vidas. Señor, quiero pedirte por tu pueblo. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir descansando en ti, a seguir buscando en tu palabra para que tú sigas haciendo de nosotros esos hombres y mujeres sabios, maduros,
completos en ti y para tu gloria, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.